Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más, en este espacio para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la palabra de aquel que nos arranca de nuestras tumbas, de aquel que tiene poder para sanarnos, porque esta palabra por la que fue creado todo el universo puede recrear tu vida hoy si le abrís el corazón. Te voy a leer un relato del libro de Tobías. Está en el capítulo 2, versículos del 10 al 23. Un día Tobías, fatigado después de su trabajo, volvió a su casa, se recostó contra una tapia y se durmió. Y mientras dormía, del nido de unas golondrinas cayó excremento caliente sobre sus ojos y quedó ciego. Hay que empezar por admirar el arte del narrador, del escritor del libro. Es una escena tan precisa y tan viva que la recordamos toda la vida, aunque la hayamos oído solamente una vez. Escucha cómo lo relata el autor. Un buen día, Tobías, cansado de tanto enterrar, regresó a su casa, se tumbó al pie de una tapia y se quedó dormido. Mientras dormía, le cayó en los ojos excremento caliente de un nido de golondrinas y se quedó ciego. Dios permitió que le sucediese esta desgracia para que, como Job, diera ejemplo de paciencia. Como desde niño había temido a Dios, guardando sus mandamientos, no se abatió ni se rebeló contra Dios por la ceguera, sino que siguió imperturbable en el temor de Dios, dándole gracias todos los días de su vida. Y lo mismo que a Job, lo insultaban los reyes, y también los parientes y los familiares de Tobías se burlaban de él y le decían: «Te ha fallado la recompensa que esperabas cuando dabas limosna y enterrabas a los muertos». Pero Tobías respondía: «No digan eso, que somos descendientes de un pueblo santo y esperamos la vida que Dios da a los que perseveran en su fe». Ana, la mujer de Tobías, iba todos los días a hacer labores textiles para ganarse el sustento con el trabajo de sus manos. Un día le dieron un cabrito y se lo llevó a casa. Su marido, al oír los balidos, dijo: «¿No será acaso robado? Devuélveselo a sus dueños, porque no podemos comer ni siquiera tocar nada robado». Su mujer le respondió, enojada: «Sí, tu esperanza se ha visto frustrada. Ya ves de lo que te ha servido hacer limosnas». Y continuó ofendiéndole con estas palabras y otras por el estilo. Primera lección que tenemos de este relato: los justos no son preservados artificialmente de la desgracia. Dios no interviene constantemente en las leyes del universo para hacer excepciones. El azar de este accidente tan grotesco lo que sugiere en realidad, sin necesidad de largos razonamientos, es que no hay que hacer a Dios responsable de muchas pruebas
como esta, que nos llegan en la vida, que nos llegan por la conjunción de unas circunstancias ordinarias y a veces ridículas. Si yo me tropiezo, me caigo, me rompo un brazo, no le puedo echar la culpa a Dios porque inventó la ley de la gravedad. Me tropecé, puede haber sido torpeza mía o puede haber sido simplemente un accidente. La segunda lección. Nuestra fidelidad a Dios se pone a prueba en los acontecimientos más banales, en las cosas más ordinarias, en las cosas de todos los días, no en la solemnidad. Mucho más frecuente que las grandes catástrofes cósmicas que anuncia el Apocalipsis. Mucho más frecuentes son esas contrariedades, esas adversidades de todos los días, que vienen por desgracia, a veces simplemente por la condición humana. Excremento caliente que cae en los ojos. Una astilla que te cayó en un ojo. A veces es conveniente desdramatizar con algo de humor, si es posible, muchas de las cosas que nos pasan y que pueden ser de este tipo. La mayor parte de las veces el reino de Dios se va a encontrar en hechos que en apariencia son diminutos, son minúsculos, que podían no haber sucedido. Por eso hay que tener humildad, por eso el necesario realismo, por eso la aceptación profunda de nuestros límites, de nuestra contingencia, el hecho de ser criaturas limitadas, tan frágiles a veces como las hojas de los árboles. Pero Dios permitió esa prueba para dar a la posteridad el ejemplo de la paciencia. Y acá viene la tercera lección. El mal a veces puede resultar un bien. El autor de este libro está afirmando justamente, Dios a través del autor, aunque Dios no haya querido ese accidente estúpido, lo permitió. ¿Para qué lo permitió? Lo permitió para que creciera el mérito de Tobías. Cuando se cree en Dios, es evidente que se cree que Dios no puede querer el mal. El que ama solamente puede querer el bien para aquellos que ama. Sin embargo, Dios es amor absoluto, Dios es Padre por excelencia. Y sin embargo, el mal que existe en el mundo a veces parece ir en contra de esta realidad, de esta convicción de que Dios es amor. El mal cuestiona a Dios. ¿Cuántas veces cuando nos pasa algo nos peleamos con Dios? Es espontáneo pelearse con Dios, pedirle cuentas. ¿Por qué está pasando esto? Y es natural que nuestra primera reacción sea rebelarnos. Pero justamente se trata de encontrar en nuestra fe la certeza de que Dios lo permite solamente para que resulte un bien mayor. Esto es lo que vivió Tobías. Te pido, Señor, que me ayudes a ver el bien que estás haciendo, el bien que querés sacar de todas las pruebas que me llegan, Señor. Sea por el juego de las leyes de la naturaleza, sea por culpa de algunos hombres, sea por mi misma culpa, o por accidentes de los que nadie tiene la culpa. Todo este tema de la redención, Señor, está ahí. La cruz se transforma en resurrección. La muerte es vencida por la vida. Este es tu misterio, Señor. Tobías siempre fue temeroso de Dios y por lo mismo no le reprochó la ceguera que lo afectaba en este momento, sino que la realidad de Tobías es que él perseveró inquebrantable en el temor de Dios. Perseveró glorificándolo todos los días de su vida. Y acá es donde está surgiendo ya este relato edificante, casi demasiado hermoso.
¿Cuántas veces nos cuesta aceptar la prueba? Y finalmente, ¿no es justamente la fidelidad nuestra mejor actitud como creyentes? ¿En qué se prueba el amor? El amor se prueba en la fidelidad. Te pido, Señor, que nos ayudes a conservar la esperanza en la noche, cuando ya no vemos nada, cuando la ceguera cae sobre nuestros ojos de carne. Señor, te pido que refuerces en cada uno de nosotros, en cada uno de los cristianos, esa luz interior que iluminaba la vida de Tobías. Ana, su mujer, iba cada día al taller de hilados, al taller de tejidos, y traía a casa el sueldo que ganaba con su trabajo. Y un día recibió un cabrito, y Tobías le preguntó: ojo que no sea producto de un robo, devolvelo. Fíjate que su fidelidad no es solamente meritoria respecto a Dios, sino que tiene la misma delicadeza de conciencia respecto a los hombres. Y su mujer, furiosa, lo injurió. Le dijo de todo. No hay peor prueba que ese tipo de abandono. ¿Cuántas veces cuando optamos por Dios, los más cercanos, que todavía no han hecho ese camino, son los primeros que se nos oponen? Te invito ahora a meditar en todo esto, escuchando este tema de Jorge Suárez: Dios es más. Y con esta certeza pedile que haga crecer tu fe, sabiendo que Él es más que todo lo que te pueda pasar, que todo lo que te puedan decir o que todo lo que te puedan hacer. Si me preguntas quién es Dios, es difícil de explicar. Es más de lo que puedo describir. Él es el fuego que arde en mí, Él es el pan de mi existir. Dios es más que mis sueños y lo que puedo anhelar, más que la vida y que la muerte. Es que no es cuestión de suerte. Dios es más de lo que puedo imaginar. Dios es más que con palabras puedo hablar, más que toda lucha, más que la tormenta, mayor que mi necesidad. Dios es más de lo que puedo comprender. Dios es más que ningún ojo pudo ver. Su amor insuperable es simplemente incomparable. Dios es más de lo que puedo imaginar. Dios es más. Nada me podrá apartar del amor que Dios me da. Ante todas las cosas Él me ha hecho un vencedor. Más que mis dudas y mis penas, su amor pagó por mi condena. Dios es más de lo que puedo imaginar. Dios es más que con palabras puedo hablar, más que toda lucha, más que la tormenta, mayor que tu necesidad. Dios es más de lo que puedo comprender.
Dios es más que ningún ojo pudo ver. Su amor insuperable es simplemente incomparable. Dios es más de lo que puedo imaginar. Él es el Dios que dividió el mar rojo en dos, que con su mano destruyó al enemigo. En una nube su gloria les mostró, y con maná desde el cielo les sostuvo. Él es el Dios que por amor sacrificó en una cruz la vida de su único hijo. Sanó a los enfermos, rompió las cadenas, la muerte él venció. Dios es más de lo que puedo imaginar. Dios es más que con palabras puedo hablar. Más que toda lucha, más que la tormenta, mayor que toda enfermedad. Dios es más de lo que puedo comprender. Dios es más que ningún ojo pudo ver. Su amor insuperable es simplemente incomparable. Dios es más de lo que puedo imaginar. Dios es A Jesús le quieren hacer trampas para condenarlo. Escucha cómo se va tejiendo esta trama macabra en torno a Jesús. Encontrás el relato en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos del 13 al 17, y dice así: Le enviaron a Jesús unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tienden una trampa? Muéstrenme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó: ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces Jesús les dijo: Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Los representantes de las grandes familias sacerdotales de Jerusalén, los miembros del Consejo Supremo de la Nación, los jefes políticos de la época, la política. Hoy, un aspecto tan importante de la vida de los hombres y de la sociedad. Y a este nivel más amplio, en este nivel, es donde se toman las decisiones más importantes, las que interesan a la vida, las que interesan al desarrollo completo de todo el conjunto de la sociedad. El Papa, los obispos, no dejan de recordarnos que ningún cristiano tiene que quedarse al margen de la política. Es un asunto tan grave, en un momento tan crítico, dentro de un contexto ambiguo de recelo, que a veces busca enredarlo todo. ¿Cuál va a ser la actitud de Jesús frente a esto? Le dicen: Maestro, sabemos que eres veraz, que no atiendes a respetos humanos, porque no mirás la calidad de las personas, sino que enseñás según la verdad el camino de Dios. Fíjate que son justamente los adversarios los que reconocen todo esto. En todo este tiempo que lo están espiando, nunca consiguieron atraparlo en una falta. Es uno de los mejores elogios que un hombre puede recibir.
Jesús es reconocido por sus propios enemigos como aquel que siempre dice la verdad, como un hombre incorruptible que no participa en ninguna combinación de corrupción, en ningún tejemaneje oscuro, que no se arrastra ante los poderosos del momento. Es el hombre de buen consejo acerca de los caminos de Dios. Y estas podrían ser algunas de las consignas esenciales para una práctica cristiana política. Jesús está enseñando el camino de Dios. Y esta es su misión. Y esta es también la misión de la Iglesia. A cada uno nos toca algo particular en esta misión. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? ¿Qué habilidad esta del poder político que habitualmente logra mezclar las cuestiones religiosas con las cuestiones estrictamente políticas? El camino de Dios y los impuestos. Es verdad que las cosas están unidas, están ligadas. Nada de lo que interesa al hombre deja a Dios indiferente. ¿Y cuál va a ser la respuesta de Jesús? Tráigame una moneda que yo la vea. Hay que estudiar la cuestión, reflexionar, analizar. Hay que ver antes que juzgar, antes de actuar. ¿De quién es la imagen de la inscripción? Hay que hacerse preguntas. Y también hay que hacerlas a los demás. Hay que buscar juntos. Entonces Jesús dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús reconoce una autoridad civil en el mundo y le pide a los cristianos que cumplan con sus deberes frente a la autoridad política. Hay que pagar los impuestos. Y el gobierno tiene la obligación de hacer impuestos justos, no injustos. Y sin embargo, Jesús acá indica también, está mostrando con una gran nitidez, que hay que discernir, que no hay que mezclar los dominios. Que hay que distinguir lo que es de Dios y lo que es del César. Y que no hay que imponer en lo posible uno al otro. Que hay que colaborar lealmente con el bien común en la ciudad de los hombres, pero que hay que ser tan fiel a Dios como a las autoridades civiles, o más bien, mucho más. Qué admirable equilibrio este del pensamiento de Jesús. Me pregunto si hoy sabemos evitar también estas zancadillas del poder. Qué pregunta maliciosa, ¿no? Si Jesús respondía que no hay que pagar, se pone en una actitud de rebelión contra la autoridad romana y puede ser acusado de subversivo. Y si Jesús dice que hay que pagar, va a ser rechazado por todos los grupos más nacionalistas, que justamente consideran un abuso terrible este del pago de impuestos. Y cuando le muestran la moneda, ese ¿de quién es? ¿De quién es la imagen? Y justamente al responderle que era del César, están aceptando que ese metal pertenece al monarca y por lo tanto es preciso dar a cada uno lo que le corresponde. Al César lo que es suyo, pero también a Dios hay que darle lo que le corresponde. Porque de Dios es la tierra y cuanto la llena, de Dios es el orbe y todos sus habitantes, Salmo 24, versículo 1. Y yo me podría preguntar cuando veo un hombre, ¿de quién es esta imagen? Del César no, el hombre es imagen de Dios. Den al César lo que es del César, la plata. Den a Dios lo que es de Dios, la vida de los hombres, la adoración, la alabanza, el servicio. Cada hombre tiene en su rostro la imagen de Dios y por esto mismo pertenece a Dios. Aquello que maravillosamente indicaba San Ignacio. El hombre fue creado para alabar, para adorar, para conocer, para servir a Dios.
Y todo lo que me ayuda a esto es bueno, y todo lo que no me ayuda a esto lo tengo que eliminar de mi vida, que pueda realmente darle a Dios lo que es de Dios. Y esto justamente porque, como dijo Jesús, sin mí nada pueden hacer. ¿A dónde iremos? Lejos de Él. Te invito a meditarlo, te invito a hacer la oración con este canto. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Y que tengamos la paz de ahora. ¿A quién iremos? ¿Quién puede darnos palabras de vida? Inconmovible, no encontraremos otro refugio. Cuando andaba solo, caminando por ahí, de gente sonriente, siempre me rodeé. Nunca me dijeron que era la verdad. Nunca me dijeron que estaban tan solos y tristes. Pero llegaste tú, pero me amaste tú, y vino la paz a mi corazón. Pero llegaste tú, pero me amaste tú, y vino la paz a mi corazón. ¿A dónde iremos? Y que tengamos la paz de ahora. ¿A quién iremos? ¿Quién puede darnos palabras de vida? Cuando estaba fría nuestra alma sin amor, como una mañana todo nuevo fue. Las sombras huyeron, volví a sonreír. ¿Cómo puedo olvidarlo si tanto te estuve esperando? Porque llegaste tú, porque me amaste tú, vino la paz a mi corazón. Porque llegaste tú, porque me amaste tú, vino la paz a mi corazón. ¿A dónde iremos? Y que tengamos la paz de ahora. ¿A quién iremos? ¿Quién puede darnos palabras de vida? Inconmovible, no encontraremos otro refugio. ¿A quién iremos? ¿Quién puede amarnos antes que nosotros?